Hola a todos y bienvenidos a mi ponencia sobre la comparación de los textos jurisprudenciales como herramienta para la formación crítica del jurista. Mi nombre es Marta Zomeño y soy profesora en la Universidad Europea de Valencia. ¿Por qué son importantes los textos jurisprudenciales? Pues porque en la actualidad estamos ante una situación en la que el paradigma utilizado hasta el momento está más que agotado. Ya la única lectura aislada de una sentencia no es suficiente. Normalmente, cuando hablamos de innovación docente, nos centramos muchísimo en el sector jurídico en la universidad. Pero ¿qué pasa con el jurista que ya ha terminado, que ya ha egresado? Pues todo profesional del derecho tiene que seguir formándose continuamente durante toda su vida para mantenerse actualizado y sobre todo para mantener el nivel jurídico adecuado. La mera memorización de esas técnicas ya no es suficiente y sobre todo hay que tener en cuenta que el jurista del siglo XXI no solo tiene que conocer la ley, sino que también tiene que interpretar, argumentar y situar las decisiones dentro del marco social, histórico y dentro de una estructura mucho más compleja de lo que había anteriormente. Por tanto, no solo me voy a centrar en la formación universitaria, sino también en la de los profesionales. En muchos casos, seguro que sois conocedores, muchos de los colegios de abogados hacen una gran acción docente con muchísimos cursos de formación. Ese es el caso, por ejemplo, aquí en Valencia, en el que el Colegio de Abogados constantemente presenta diferentes formaciones en diferentes formas, no solo seminarios, sino también pues como cursos de experto, y eso hace que nosotros como docentes también tengamos que adaptarnos a esa nueva necesidad o oferta de formación, como lo queramos ver, que está surgiendo, ¿no?, hoy en día. El caso es que leer una sentencia aislada solo supondrá una comprensión parcial de un posible problema en un momento determinado. La evolución doctrinal es fundamental, también ese presupuesto ideológico en el que se basa la decisión, el peso del contexto social e histórico y, por supuesto, las prioridades institucionales que finalmente también modifican cómo las leyes son y también cómo se aplican. El derecho es un espacio dinámico, eso está más que claro. ¿Eso qué quiere decir? Que las respuestas van evolucionando y se construyen también con el tiempo. Es decir, podemos partir de una sentencia A dictada en un contexto determinado que posteriormente, si se analiza críticamente debido a un cambio de contexto, tiene que modificarse también. Por tanto, la jurisprudencia siempre está en evolución y de ahí la necesidad de la formación continua del jurista desde el punto de vista crítico. El matriz de paradigmas es que la lectura tradicional pone al alumno en un rol pasivo en el que simplemente ve el derecho como algo impuesto, estático, formalista, y solo se centra en retener y reproducir lo ya aprendido, y ese producto es muy técnico, pero muy poco moldeable y muy poco transversal. Esta lectura innovadora lo que pretende es que sea el alumno el que construye de forma activa la argumentación, que analice las tensiones interpretativas, que sepa reformular el problema y las posibles soluciones y sobre todo que sepa localizar en el tiempo, en el espacio y en el contexto social esa solución que propone. Ese verdadero rendimiento pedagógico ya no va a ser solo poner una nota, como puede ser en la universidad, sino que se viene cuando el alumno es capaz de reconstruir el itinerario argumentativo completamente, no solo se centra en el fallo, sino que entiende el proceso que se ha seguido hasta esa resolución. Es decir, el fin de esta metodología es que el fallo no es el resultado, sino que lo importante es el itinerario que nos lleva hasta ahí. Este método de análisis se basa en que en un primer momento se construye el supuesto de hecho, se analiza y luego se seleccionan qué normas se van a aplicar y en qué jerarquía. A partir de ahí pasamos al precedente y la doctrina premia para saber qué se ha dicho antes cuando sucedía un problema así. Esa técnica interpretativa se aísla para analizar el fallo y por último se le da el contexto social, el peso que requiere para ponderar esas circunstancias que han rodeado el fallo. Este método se basa en diferentes tipos de análisis que activa la comparación de diferentes puntos de vista, desde el punto de vista interpretativo y argumentativo, también crítico, contextual y sobre todo si se trata de un texto escrito. Con todos estos tipos de análisis, lo que pretendemos es que el alumno compare de una forma mucho más holística, mucho más integral y consiga llegar al resultado que esperamos. La secuencia didáctica se basa en primero una selección de corpus jurisprudencial
en el que el docente selecciona la jurisprudencia más relevante o que más contenido puede tener para los alumnos. Se hace una lectura guiada, puede ser de forma autónoma, estamos hablando de personas ya egresadas, se presupone una madurez y una capacidad de trabajo autónomo mayor. Después viene el contraste y la comparación de ideas y también las semejanzas. En el cuarto paso, el alumno tiene que crear por sí mismo ese análisis en una deliberación de ideas o en una base de ideas que le ayude a desarrollarse. Y por último, se pondrá todo en grupo y se reflexionará acerca de esos patrones que cada alumno ha sido capaz de detectar de forma autónoma. El núcleo de toda esta metodología se basa en las diferentes dimensiones estratégicas. Hay 4 ejes para comparar y pensar en esa jurisprudencia. El primer eje o vértice de análisis sería el eje institucional, comparar las decisiones entre los diferentes órganos dentro de una misma cuestión. Nada que decir, todos lo sabemos, las diferencias que muchas veces hay entre las diferentes audiencias provinciales o incluso tribunales superiores de justicia, por tanto, revelar esas divergencias. También un eje diacrónico en el que se analiza la evolución histórica tanto de las ideas como de las decisiones dentro de un propio órgano jurisprudencial único. Por último, en tercer lugar, tenemos el eje interno en el que se compara los votos de la mayoría o unánimes frente a los votos particulares que algún magistrado pueda haber aportado. Por supuesto, esa contraposición entre la resolución central y las discrepancias internas son muy enriquecedoras para los alumnos porque ven que no hay una sola solución y que todas pueden estar bien argumentadas, pero algunas tienen mayor peso u otras dependiendo de la situación en su total. Y por último, en el mundo globalizado que vivimos, hay que introducir sin duda alguna ese cuarto eje más innovador del eje global, cruzar diferentes resoluciones de diferentes sistemas jurídicos, de diferentes niveles jurisdiccionales para fortalecer esa flexibilidad cognitiva y transnacional y conseguir que el alumno tenga una visión mucho más globalizada y una mente mucho más abierta desde el punto de vista jurisprudencial. Mi propuesta es una propuesta práctica, es aplicar el puzzle de Aronson en este tipo de formaciones. Como hemos dicho, no solo se va a centrar en la formación universitaria, sino también profesional, pues en colegios de abogados o en academias. Entonces, para crear una actividad mucho más dinámica y mucho más independiente, podemos utilizar la técnica del puzzle de Aronson. Es decir, cada participante se especializará en una resolución o en un tribunal o en un eje concreto y el conocimiento se reconstruirá con todos en común. Este método a mí personalmente me gusta mucho y en clase es muy efectivo y sin duda alguna tiene muchísimas ventajas porque favorece la lectura crítica y el alumno en un determinado momento se convierte en el docente. Siempre guiado por el docente de verdad y por la persona que imparta esa formación, pero es él quien tiene que explicar los argumentos, razonarlos, analizarlos y presentarlos a sus compañeros de una forma objetiva y que sean capaces todos de entenderlos. Esa misma presentación provoca luego el debate, con lo cual es una clase muy dinámica, muy enriquecedora para todos y en la que el alumno coge ese rol activo que muchas veces hace falta también para motivar y para conseguir que su concentración se mantenga durante toda la sesión. Mi propuesta de ejercicio es que cada participante analice una sentencia o un grupo de sentencias diferentes, se convierta en experto en esa resolución y comparta con el grupo si exponga los hechos, los fundamentos y sobre todo el ratio de equidendi, cómo se ha decidido, cómo se ha llegado a esa resolución final. Con toda esa información, los alumnos tienen que construir ellos mismos la pirámide de conocimiento sobre ese tema y por último se abre ese debate sobre qué propuesta está mejor fundamentada o cuál se adapta mejor a la situación actual del derecho. Un ejemplo podría ser con los límites de la libertad de expresión, pues sabemos que es un tema bastante controvertido en el que pues muchos tribunales no consiguen tener una jurisprudencia 100% pacífica y pues en este caso cogeríamos y haríamos o grupos de alumnos o alumnos individuales, cada uno leería jurisprudencia reciente con máximo 3 sentencias porque no tiene que ser un ejercicio abrumador, sino muy práctico, muy de dialogar. Entonces, con 3 sentencias como máximo o fragmentos de sentencias sería más que suficiente. Por ejemplo,
coger sentencias del Tribunal Constitucional de España, del Tribunal Supremo también de España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por último, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De este modo, conseguiríamos tratar los 4 ejes que hemos mencionado anteriormente. Una vez propuesta la actividad y hecha, como hemos explicado hasta el momento, con las diferentes fases de análisis, se crearía una tarea final en la que los alumnos tendrían que crear una matriz comparativa propia y consensuar una respuesta argumentada a un caso concreto que el docente exponga. De ese modo tendrán el análisis teórico, el análisis práctico y la aplicación práctica, de modo que conseguiríamos una formación muy redonda, muy integrada y sobre todo en la que el alumno constantemente sería el protagonista y participaría de forma activa. Sin duda, el rol del docente es fundamental como mediador. Tiene que tener todo muy claro, tiene que enseñar a comparar con rigor a través de la selección de ideas con intención. No todas las ideas nos ayudan siempre y es necesario que se analicen los textos desde un punto de vista muy holístico y eso lo tiene que guiar el docente, no hay ninguna duda. Tiene que pautar la lectura con fichas analíticas que sean muy claras, que se vean claramente qué es lo que se va a hacer y guiar la deliberación y el debate entre los alumnos para conseguir un espacio de comunicación cómodo, respetuoso, pero también que les aporte y que no se acabe debatiendo sobre temas superficiales o paralelos y no sobre la cuestión fundamental. La ficha analítica, pues dependiendo de la formación, del contexto, de los alumnos, el docente tendrá que adaptarla, eso no queda otra. Pero sí que esta sería una especie de plantilla común que ordena la lectura y hace que el análisis sea más o menos establecido. Se basa en la identificación, en primer lugar, formal del órgano que lo dicta, fechas y demás, luego los hechos, el problema jurídico y seguimos con el fallo y en el cuarto punto, los elementos a analizar del fallo y sobre todo si hay algún voto particular. Posteriormente se compararía con otras resoluciones de otros compañeros, se sacarían las diferencias relevantes, luego se crearía una especie de corpus de casos análogos en la que podríamos aplicarlo y por último se concluiría cuál es la mejor solución para el caso o la cuestión que nos ocupa. En resumen, la comparación jurisprudencial como vía pedagógica es fundamental. Es fundamental que tengamos en cuenta que vamos más allá de la respuesta autoritativa que da un juzgado y no hay que cogerlo tal cual, sino que hay que analizarlo, saber aplicarlo y sobre todo entender el por qué ese órgano jurisdiccional ha decidido lo que ha decidido. Sobre todo el derecho es un tejido muy estrecho en el que las puntadas se dan muy cerca y está todo lleno de contenido. Es fundamental que el alumno lo entienda, que sepa aplicarlo y que sepa entender cómo el derecho ha evolucionado. El derecho no es más que el reflejo de nuestra sociedad y de los valores de la sociedad, o debería serlo. Y eso es fundamental que el alumno lo entienda. Y por último, la comparación es la vía más eficaz porque son casos prácticos que el alumno puede aplicar a su vida profesional, no solo a su vida formativa, con rigor, con matices y analizando el sentido crítico. En este caso no estamos hablando de abandonar la formación clásica, sino es ampliarla, darle un nuevo punto de vista, sobre todo, como hemos dicho antes, teniendo en cuenta que ya hemos salido de la universidad y estamos hablando de personas profesionales que necesitan seguir ampliando su bagaje formativo. Por tanto, no solo evaluamos los resultados que se obtengan, sino que la idea es que el docente sea capaz de cultivar esas ideas, el análisis racional y conseguir un resultado nuevo. Esa formación del siglo XXI tiene que transformar cómo leemos la jurisprudencia, la dogmática. Tenemos que conseguir un pensamiento mucho más crítico, por supuesto respetando la jurisprudencia, la doctrina, la ley, absolutamente todo, basándonos en ello, pero de una forma mucho más crítica con el fin de poder adaptarnos a la nueva realidad social que existe. La idea es que los profesionales salgan lo más equipados posibles para enfrentarse al mundo jurídico y a la profesión. Muchas gracias por vuestra atención. Estaré encantada de leer vuestros comentarios y cualquier duda que podáis tener y que vaya todo muy bien. Seguimos en contacto.